Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Donald Trump se defiende ante los graves testimonios. El presidente Donald Trump insistió en que él no exigió nada a Ucrania a cambio de entregarle ayuda militar o acceder a una reunión. Además, intentó distanciarse del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que dio un testimonio clave en el proceso para un juicio político al mandatario, más de 2 horas después de que Sondland iniciara su comparecencia en la Cámara de Representantes. Donald Trump apareció ante la prensa con un bloc de notas y leyó algunas de las declaraciones que el embajador ante la Unión Europea hizo durante su testimonio, aquellas que dejaban mejor parado al presidente. Esto significa que esto se ha acabado, declaró Donald Trump en aparente referencia a la especulación sobre si chantajeó a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones del 2020, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden. Además, trató de minimizar su relación con Sondland al asegurar que no lo conoce muy bien y no han entablado muchas conversaciones. La reacción de Donald Trump ha sido vehemente tras las abrumadoras acusaciones contra él expresadas en el Congreso por el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland. Sondland ha confirmado que Trump presionó a su homólogo ucraniano para que abriera investigaciones sobre su rival demócrata Joe Biden a cambio de una invitación a la Casa Blanca. Le digo al embajador, no quiero nada a cambio, no quiero quid pro quo. Dile al presidente Zelensky que haga lo correcto. Esa es mi respuesta. No quiero nada, no quiero quid pro quo. Desde la declaración de Sondland, el famoso quid pro quo acapara conversaciones en Washington. El empresario, nombrado embajador tras financiar la campaña de Trump, señaló además que todos en la Casa Blanca estaban al corriente de las presiones a Ucrania, implicando figuras como el propio jefe de la diplomacia, Mike Pompeo. Solo seguimos las órdenes del presidente, subrayó. Was there a quid pro quo? ¿Hubo un quid pro quo? Como ya he testificado anteriormente, con respecto a la llamada a la Casa Blanca y a la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí. Todo el mundo estaba al tanto, no era un secreto. Todos fueron informados por correo electrónico el 19 de julio, días antes de la llamada presidencial. Days before the presidential call. El embajador señaló que siempre tuvo la convicción de que la ayuda militar a Ucrania de 400 millones dependía de la colaboración de Kiev, si bien Trump nunca se lo dijo personalmente. Una frase a la que la Casa Blanca se ha agarrado como a un clavo ardiendo para afirmar que el testimonio del embajador había exculpado totalmente al presidente. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Estados Unidos tendrá que cambiar la naturaleza de sus relaciones con los aliados de la OTAN, ya que la tesis de la defensa estadounidense contra la amenaza rusa ya no funciona. Según Vladimir Putin, la viabilidad de esta retórica tiene los días contados, algo que es evidente para los líderes de los principales países europeos. Asegura que todos entienden perfectamente que Rusia no tiene la intención de atacar a nadie, es un sinsentido. La amenaza rusa es una fabricación de aquellos que quieren sacar provecho de su papel principal en la lucha antirrusa, dijo Vladimir Putin en el marco de un foro de inversión que se celebra en Moscú. Además, Vladimir Putin aclaró que los países europeos podrían optar por desarrollar su propio complejo de defensa en lugar de pagar por mantener el de Washington. Vladimir Putin opina que las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no pasan por su mejor momento. Señala que Washington tendría que cambiar su postura para mejorarlas. El presidente ruso asegura que los países europeos ya comprendieron que la presunta amenaza rusa solo sirve de pretexto para mantener a flote la industria militar estadounidense. La amenaza rusa es una invención de quienes quieren sacar provecho de su papel de destacamento de vanguardia en la lucha contra Rusia, así como recibir por eso algunos bonos y preferencias. Pero todo eso tiene un límite de tiempo, es obvio para todos. Para los líderes de los principales países de Europa es absolutamente obvio. Por lo tanto, Estados Unidos tendrá que tomar algunos pasos para cambiar la calidad de sus relaciones con los aliados de la OTAN. Ahora no es suficiente decir, los protegemos, pues paguen. ¿Para qué van a pagar por mantener la industria militar en los puestos de trabajo en Estados Unidos? Van a desarrollar los suyos. Acusación detonante contra el presidente Donald Trump. El primer testigo con intervención directa en el escándalo de Ucrania fue el embajador ante la Unión Europea,
Gordon Sondland, que compareció públicamente en el Congreso de Estados Unidos, lanzando una declaración explosiva ante el Comité de Inteligencia que se extendió por más de 6 horas. Sondland dejó varios puntos que refuerzan la tesis demócrata, señalando que el presidente Donald Trump abusó de su cargo al tratar de manipular la política exterior estadounidense para beneficiar su campaña por la reelección del 2020. Además, Sondland acusó a Donald Trump y a su secretario de Estado, Mike Pompeo, en las maniobras para presionar al gobierno ucraniano a investigar a la empresa en la que el hijo del ex vicepresidente Joe Biden era miembro de la directiva, reconociendo Sondland que estuvo trabajando estrechamente con el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, por indicación directa del presidente, donde Trump ordenaba todo. Su abogado solamente actuaba y el resto conocía la situación, aclarando que sí hubo un quid pro quo en esas maniobras con los ucranianos. Sondland fue uno de los enviados de Donald Trump más destacados en todo este periodo, ya que fue él quien le dice explícitamente a un asesor de Zelensky que la entrega de ayuda militar a su país, siendo un monto casi de $400 millones, no se entregarán mientras no anuncien públicamente la investigación que reclama el presidente de los Estados Unidos. A todo ello, el cambio de monedas serían ayudas militares y una invitación a la Casa Blanca. Sin embargo, para los demócratas, este canje constituye un claro caso de soborno en el proceso de impeachment o destitución contra Donald Trump. Ahora, si el Congreso considera probado que Donald Trump abusó de su poder presidencial para poder perjudicar electoralmente a Joe Biden, que quiere ser el candidato demócrata para las presidenciales del 2020, el mandatario podría llegar a ser destituido. A continuación, un breve resumen de las palabras de Gordon Sondland. Gordon Sondland, un rico hotelero donante en la campaña de Trump en el 2016, que fue elegido por el presidente para ocupar el cargo ante la Unión Europea. Sondland ha tenido palabras poco amables hacia el abogado Giuliani por su papel en las relaciones con Ucrania. Hubo un intercambio. Como he dicho anteriormente, testimonios en cuanto a la solicitud de la llamada con la Casa Blanca y la reunión, la respuesta es sí. El señor Giuliani le dijo al secretario Perry, al embajador Volker y a otros, que el presidente Trump quería una declaración pública del presidente Zelensky, comprometiéndose a investigar Burisma y el tema de las elecciones de 2016. El señor Giuliani expresó eso directamente a los ucranianos, también le pidió esto, no lo dijo directamente a nosotros. Todos entendíamos que estos requisitos para la llamada y para la reunión en la Casa Blanca expresaban los deseos y requerimientos del presidente Trump. ¿Hubo alguna garantía que tenía que dar el presidente Zelensky sobre lo que le iba a decir al presidente Trump para poder lograr la llamada telefónica? Creo que eso fue verbal y hubo múltiples comunicaciones con los ucranianos y alguien, no recuerdo quién fue, quien planteó la idea de tener un borrador de la declaración para que no hubiera malos entendidos sobre lo que dirían los ucranianos o lo que estaban dispuestos a decir, para poder partir de esa base, para poner las cosas en papel. Eso fue en agosto. Estamos hablando del 19 de julio. ¿Recuerda usted si había necesidad en la Casa Blanca o de otros funcionarios de seguridad nacional para que el presidente Zelensky diera garantías de lo que le iba a decir al presidente Trump antes de la llamada telefónica? No de la reunión, sino de la llamada telefónica. Inicialmente había una condición, pero esa condición se desestimó porque la llamada se hizo y no hubo tal declaración. Como usted dice, esto fue el 25 de julio. Cuando dice ninguna declaración, ¿a qué se refiere? Bueno, los ucranianos nunca hicieron una declaración pública, pero no estamos hablando de una declaración pública. Le pregunto si el presidente Zelensky tenía que decirle a usted o a otros funcionarios estadounidenses que le iba a asegurar al presidente Trump que lanzaría estas investigaciones en la llamada telefónica. En mi correo electrónico, en mi email, yo había hablado con él y él, Zelensky, él dijo que estaba preparado para la llamada y que le haría estas
le daría estas garantías al presidente Trump y que eso conduciría a la reunión en la Casa Blanca. Y habían hablado de este tema durante semanas. Sí, con Volker, con Perry, con Giuliani, a través de Volker y Perry. Y después de eso, usted envió este correo electrónico, dijo que se hablaría de la investigación y que no se dejaría piedra sin voltear en cuanto al tema de Burisma. El señor Mulvaney respondió que la llamada sería el día siguiente. Eso fue lo que dijo. Vamos a esa declaración a la prensa en agosto. Usted dijo que entendía que Rudy Giuliani estaba representando los intereses del presidente cuanto a Ucrania. Es lo que entendíamos. Cuando dice todos, ¿a quién se refiere? El secretario Perry, el embajador Volker, yo. En agosto, usted y el embajador Volker, una reunión con Yermak, hablaron de una declaración a la prensa. Y voy a mencionar algunos de los textos a los que usted se ha referido. Creo que Taylor fue parte de esas conversaciones iniciales también. Bueno, él no aparece aquí. Es posible que él no se acuerda.